Filosófico, vamos a ver un tema ya muy claro, muy específico, y eso es lo que verdaderamente es importante, bajar las ideas a casos concretos, y hoy creo que vamos a tener algo que le va a ayudar a mucha gente a entender un poquito de... ¿Qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarlos en una nueva emisión del Juego Jurídico, su programa especializado en derecho donde cada semana abordamos temas de actualidad, temas prácticos, y pues el día de hoy no va a ser la excepción. Yo creo que el programa de hoy les va a gustar mucho porque es un tema práctico y sobre todo es un tema que está sucediendo mucho actualmente. Pues aquí les vamos a dar varios tips para hacer frente a algunas ilegalidades de una autoridad en materia de electricidad que les vamos a adelantar pronto de qué se trata. Pero antes de entrar de lleno al tema, para mí es un honor, un gusto iniciar este proyecto y este programa como cada miércoles con mi socio, el doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. ¿Cómo estás, amigo? Bien, 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 como siempre lo decimos, un nuevo miércoles, una nueva oportunidad de aprender. La verdad es que este programa nos ha llevado también a nosotros a explorar muchas cosas. Y hoy, ya un tema ya no tan filosófico, vamos a ver un tema ya muy claro, muy específico. Y eso es lo que verdaderamente es importante, bajar las ideas a casos concretos. Y hoy creo que vamos a tener algo que le va a ayudar a mucha gente a entender un poquito de repente si pagamos la luz, por qué la pagamos y quién es el que nos debe de cobrar y si hacemos cosas malas, pues cómo y por qué nos van a hacer alguna multa, algún ajuste y que esas dudas y esas cuestiones técnicas hoy seguramente van a quedar muy claras. Exactamente, y el día de hoy pues vamos a estar hablando del tema de revisiones, verificaciones y ajustes a la facturación por la Comisión Federal de Electricidad. ¿Y quién mejor para platicar de este tema que un experto en el tema, mi estimado Raúl, amigo del programa? ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto tenerte por acá por fin. ¿Qué tal, Gamaliel? Noé, ¿cómo estás? Buenas tardes a los dos. Pues primero que nada, agradecerles el espacio y la oportunidad de platicar con ustedes de este tema muy, muy interesante y pues que sucede a lo largo y ancho de todo el territorio nacional, ¿no? Entonces, pues creo que va a ser muy, muy productivo y pues ojalá que podamos aclarar todas las dudas. Sí, como bien señalas, este tema de los reajustes que hay por parte de la CFE de una revisión y luego me hacen una verificación y ¿qué crees que te voy a hacer un ajuste y me debes tantos cientos miles de pesos? Cada vez yo los estoy escuchando más y más y pues dijimos tenemos que abordarlo en el juego jurídico y ya ha llegado el día y a mí me da muchísimo gusto que seas tú quien nos lo puedas poner, estimado amigo. Y pues antes de iniciar con Gracias. las preguntas y con el tema... me permito leer brevemente tu síntesis curricular para que la gente conozca con quién estamos platicando. El licenciado Raúl Huerta Rodríguez es licenciado en Derecho, además de maestro en Derecho Corporativo por la ULA. Es además perito en grafoscopía por el Instituto Nórdico Universitario, instructor certificado en ECO 366, desarrollo de cursos de formación en línea, y EX 1307, impartición de sesiones, clases síncronas utilizando plataformas digitales. Tiene un diplomado en la actualización en materia de oralidad civil y familiar en 2025 en el Tribunal Superior de Justicia de Tabasco. Es director de despacho en defensa jurídica integral en Villahermosa, Tabasco, de 2016 a la fecha. Es apoderado legal también de la región sur Coca-Cola FEMSA de 2019 a 2024. Fue también director jurídico nacional de IFNC Consultores. Además también fue en 2016 y 2014-2016 apoderado legal de tienda Sexta Círculo K. Además, apoderado legal en CFE División Sureste en 2009 a 2014 y consultor jurídico corporativo de diferentes empresas locales del estado de Tabasco. Y platicábamos tras bambalinas, estimado amigo, que pues, este tema de las revisiones y los ajustes de facturación es tu especialidad, es, digamos, a lo que te dedicas. Y qué bueno, Así porque es. justamente para este tema necesitamos a alguien que sepa que ya no solamente lo vea desde un punto teórico, sino de yo ya, tú que ya has llevado juicios, tú que ya has visto cómo se impugna, cómo se hace, pues para nosotros va a ser muy gratificante tenerte por aquí para aclararle a muchas personas que seguramente nos están viendo que de repente llegó a la CFE y ya me debes 800,000 pesos a mano armada, ¿no? Entonces no Así saben qué es. hacer y aquí vamos a darles las respuestas o vamos a darles un panorama general
de esto. Pero para aquellas personas que a lo mejor todavía no tienen, gracias a Dios, un procedimiento como estos, explícanos, a ver, ¿qué es esto de un ajuste a la facturación? Porque seguido pasa de, oye, pues me habló la vecina y que le hicieron un ajuste a la facturación que llegó CFE y de repente ya se metieron a su domicilio y le checaron el medidor y, oye, pues Exactamente. estamos ahí revisando. Cuéntanos, ¿qué es este llamado y famosísimo ajuste a la facturación de CFE? Pues mira, el ajuste a la facturación no es otra cosa más que un cargo adicional a lo que es nuestro consumo de energía eléctrica regular, ¿no? Ya sea de manera bimestral, como lo tenemos en las casas habitación, o puede ser de manera mensual, como pueden ser algunas tarifas comerciales o industriales, ¿no? Dependiendo de su volumen de consumo, ¿no? Pero digamos que el grueso de los servicios pues son servicios bimestrales. Entonces, el ajuste a la facturación no es otra cosa más que un cargo que te hace Comisión Federal de Electricidad, adicional a lo que ya pagaste o a lo que ya te determinaron en el aviso recibo que nos llega de manera bimestral. Pero ¿cómo surge ese cargo adicional, no? Porque dices, bueno, si ya me llegó el recibo, ¿por qué un cargo adicional? Y como bien decías, ¿no? Llegó la comisión, llegaron los técnicos y le dijeron al ama de casa, pues apague todos sus aparatos, vamos a revisar su medidor. Y la señora, pues con cara de, ¿y ahora qué hago, no? Pues yo ni le entiendo ni sé absolutamente nada de qué me están hablando. Entonces, comisión lo que hace es eso, precisamente, revisa el equipo de medición para determinar si funciona o no funciona de manera correcta, que es un derecho y a la vez es una obligación de CFE, pues eso, ¿no? Si es el único prestador del servicio de energía eléctrica en todo el territorio nacional, pues es su obligación determinar que el equipo de medición que está instalado en mi servicio registra de manera correcta, es decir, ni más ni menos, ¿no? Hay normas oficiales mexicanas en ese sentido donde se tienen que ajustar a esos parámetros, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que es un ajuste, ¿no? Un cargo que se origina a través de una revisión en la que al revisar, comisión determina, y eso sí ya lo ponemos un poquito entre comillas, determina que hay un uso indebido de la energía eléctrica. Y por uso indebido, pues bueno, debemos entender el famoso diablito, los que voltean el equipo de medición y lo vuelven a conectar para que no registre de manera correcta, ¿no? Entonces, en lugar de avanzar hacia adelante, los que eran de disco empezaban a retroceder, ¿no? Cosas así. La violación de sellos, una serie de anomalías que le pueden hacer a los equipos de medición para efectos de que no registre el 100% de la energía que se está consumiendo en el domicilio, ¿no? Entonces, hacen sus pruebas, determinan el periodo de que empezaron a consumir menos energía de la que venían consumiendo, calculan los kilowatt-horas y te lo convierten a pesos y te notifican, ¿no? Eso es el ajuste a la facturación. Perfecto. Y ahorita que comentas, pues ya salieron varias dudas. Y retomo el tema que comentabas hace un momento de mucha gente cuando de repente le toca la puerta a CFE no sabe qué hacer. Es decir, ¿qué recomendación le puedes hacer a la gente? Es decir, ¿lo dejo pasar, no lo dejo pasar? ¿Le pido que se identifique? ¿O qué documentos me tiene que exhibir para presentarlo? Porque también digo, puede darse el caso de que, pues ahorita me mando, imprimo una playera, toco la puerta del vecino y digo, oiga, vecino, pues vengo a revisar su factura. Ah, sí, sí, pase usted. Es decir, la recomendación para la gente también que, pues también puede haber un maloso que intente entrar a su domicilio sin ser gente de CFE y también qué consecuencias puede haber el hecho de que yo diga, no, pues no entra usted por ninguna circunstancia. Eso puede acarrear un delito, una multa, una sanción. ¿Nos podrías Ya. explicar, estimado? Claro, claro que sí, no, con gusto. Mira, es bien importante, ¿no? ¿Cómo reaccionar? Ya tengo a la gente de comisión aquí afuera. En primer lugar, pues tendríamos que identificar al personal, ¿no? Generalmente, pues bueno, llegan uniformados, los vehículos con el logotipo oficial, pero sí tienen la obligación primero de identificarse con gafete oficial, con fotografía
mismo que debe de contener la vigencia de dicho gafete, ¿no? Se han dado casos donde se ha descubierto que personal que trabajó hace muchos años en comisión conservan el gafete y andan extorsionando a la población. Entonces, verificar esa parte de la vigencia del gafete con el que se identifican. Y algo bien importante, tú lo decías, ¿no? Los dejo pasar, no los dejo pasar. Aquí es bien importante precisar, comisión es responsable del equipo de medición hacia afuera. Del equipo de medición hacia adentro de la vivienda es responsabilidad mía como usuario. Entonces, ¿lo dejo pasar a mi domicilio? No, porque no tiene absolutamente nada que hacer adentro de mi domicilio. En el equipo de medición, en la línea, en el poste, haz lo que tú quieras, pero aquí adentro de mi domicilio no puedes pasar, ¿no? Ahí sí no hay vuelta de hoja. De hecho, esa es una práctica que se ha erradicado ya en mucho, ya la gente de comisión ya no pide pasar a los domicilios precisamente porque está prohibido, porque su responsabilidad es del equipo de medición hacia la parte exterior, ¿no? Entonces, eso es bien importante, no dejarlos pasar al domicilio, pero sí permitirles el acceso al equipo de medición, ¿no? Que generalmente está instalado en la parte exterior de los inmuebles. Entonces, sin problema se les puede permitir el acceso. Ahora bien, decías, ¿qué requisitos o qué documentos me tienen que mostrar? Pues aparte de su identificación, ¿no? Y como lo decíamos hace ratito, es un derecho de comisión revisar el medidor, pero también es una obligación. Entonces, al ser también una obligación, debe cumplir con ciertos requisitos. Debe llevar el personal, debe llevar una orden de revisión firmada por personas que tengan facultades para ordenar dicha revisión, ¿no? Habría que entrar ya ahí a la normatividad interna de comisión, pero de entrada pues tienen que llevar su oficio de orden de revisión, ¿no? Entonces te tienen que entregar una copia de dicho documento para que dicha revisión pueda ser válida. ¿Qué pasa? ¿Me puedo negar, como decías? Sí, te puedes negar, puedes no darles tu consentimiento y decirles no y no revisas. Y ellos no tendrían por qué hacerlo, no te pueden forzar a hacerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Arriba de Comisión Federal de Electricidad está lo que hasta hace unos meses era la Comisión Reguladora de Energía, la famosa CRE, que ahora ya es la Comisión Nacional de Energía, derivado de las reformas constitucionales y reglamentarias que hubo el año pasado y en marzo de este año. Si tú como usuario no permites esa revisión, la Comisión Nacional de Energía puede llegar a hacerlo. Yo no he visto un caso así, pero digamos que esa sería la posibilidad, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar si tú no lo haces, si no permites la revisión? Tarde que temprano van a llegar o van a esperar a que tú no estés y a la mala se van a llevar el equipo de medición. Desafortunadamente es lo que sucede, ¿no? No está bien que lo hagan así, pero desafortunadamente es lo que sucede, ¿no? Entonces, pues el gafete, el aviso de revisión y algo bien importante y que sucede mucho, no es necesario que la revisión se lleve a cabo con el titular del servicio. Se puede llevar a cabo con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, siempre que ésta sea mayor de edad, ¿no? Pueden pasar dos cosas, que sí se identifique, ¿no? Y les diga, sí, aquí está mi INE, tomen datos o alguna credencial, tomen datos, los asienten en el documento, o que no se identifique, para lo cual, pues bueno, tendrán que elaborar una media afiliación y hacer el razonamiento como tal, ¿no? De que la persona no se identificó, pero es una persona de sexo masculino, de aproximadamente tantos años, que es de complexión robusta, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que la media afiliación solicita. Y esta parte es bien importante porque a veces al personal técnico se les escapan algunos detalles y dicen, pues sí me atendió una persona de sexo masculino, robusto, con barba, con lentes, pero omiten señalar la edad aproximada. Entonces, pues ya tenemos la primera falta, ¿no? No tenemos a una persona mayor de edad con la que se haya entendido la revisión. Entonces, ya de entrada ya tendrían un problema para
el día de mañana, si el usuario se defiende, poder defender legalmente su procedimiento de revisión. ¿No? Entonces, de entrada, esos son los dos documentos que tenemos que revisar y que recibir y que exigirles, además, exigirles que te entreguen el gafete con el que se identifican, lo revisas, ok, se los devuelves y la orden de revisión, ¿no? Ya, si va firmado o no va firmado por quien debe firmarlo, será una cuestión posterior, no lo podemos determinar en ese momento, pero hay una presunción de que va firmado por quien debe hacerlo, ¿no? Entonces, la verificación se puede llevar a cabo ya en esos términos, ¿no? Así es. Qué interesante, estimado Raúl. Y justamente estamos, estamos abordando el supuesto en el que se presentan, acuden, revisan, le damos pasan, ¿no? Ujú. Quizás a tu domicilio, como bien señalaste ahorita, ¿cómo se dice? Le piden a la señora que desconecte sus cosas y todas estas cuestiones. Mi primera pregunta es, uno, ¿siempre es así? Porque también he escuchado, y es justo para continuar con esta plática, que emiten un oficio que es el famoso aviso de cobro o de ajuste a la facturación, pero ese no sé si ese va después y ese pues, muchas veces te lo avientan, ¿no? O sea, te lo avientan por debajo, te lo dejan pegado. ¿Ese viene después, estimado Raúl? ¿O viene antes o viene, o te lo dan en el mismo momento de la verificación? ¿O dónde viene esta parte? Sí, en la edición de este video vamos a proyectar un ejemplo de un aviso de Un facturación, porque ejemplo, pues, ahí les puedo es muy compartir dos o famoso. tres de ellos. Sí, Perfecto. sí, se los comparto sin tema. Sí, mira, ese documento como tal, el aviso de cobro por ajuste a la facturación, es la consecuencia lógica jurídica de la revisión si es que comisión encontró una anomalía. Si no encontró una anomalía, se termina la revisión y se acabó el problema, ¿no? Continúas con tu consumo. Si comisión dice que sí encontró una anomalía, termina el personal de realizar su revisión, regresa a las oficinas, entrega los documentos que se hayan generado con dicha revisión, que tienen que generar una serie de documentos, particularmente una constancia de revisión. Entregan esa constancia de revisión a sus superiores y pues hacen los cálculos y las determinaciones correspondientes y determinan dos cosas particularmente: el periodo por el cual te van a ajustar y el número de kilowatt-horas que van a cobrarte en ese aviso de cobro por ajuste a la facturación. Y esas dos cosas son las principales que tienen que determinar, porque una es el periodo para saber qué tarifas se tienen que aplicar, porque el costo del kilowatt-hora varía de mes a mes, y el número de kilowatt-horas para poder hacer la conversión a pesos de dichos cantidad de kilowatt-horas, ¿no? Por ponerte un ejemplo muy rápido, 50,000 kilowatt-horas terminan siendo 150,000 pesos, ¿no? Por poner un ejemplo muy general, ¿no? Pero así hacen la conversión. Entonces, ese aviso de cobro por ajuste de la facturación es la consecuencia lógico-jurídica de la revisión si se encontró una anomalía, que es el documento determinante ya de tu nueva deuda con Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Aparte de lo que venga en tu recibo bimestral o mensual, ¿no? Dependiendo de tu servicio. Ok. Así Ok, es. entonces, ahorita siguiendo en esa línea de pensamiento, entonces me entregan este documento y me lo tienen que notificar. Bueno, aquí son varias preguntas. Me lo tienen que notificar, tienen que llevar ahí todo un documento, o sea, pedimos la presencia de tal persona, lo notifico. Y dos, ¿qué tanto se puede ir hacia atrás la autoridad? Y ahorita vamos a entrar en ese tema de autoridad, a ver si es autoridad, no es autoridad, porque de repente Anda. dices, hablas de revisión, a mí me suena que es autoridad, ¿no? Un acta de revisión o una autoridad que firma esa orden, pues me suena a autoridad, ¿no? Como que dicen, ahora sí el chiste, ¿no? De tiene cola de pato, cuerpo de pato, camina como pato, pero tal vez no es pato, ¿no? Digo, Exacto. eso. Sí. Entonces, esas preguntas me surgen. ¿Me Ok. lo tienen que notificar?
¿Cuánto tiempo se puede regresar esta autoridad para cobrarme? Si se Ujú. puede ir a 20 años, mira, durante todo este periodo te hago el reajuste y si estamos hablando verdaderamente de una autoridad. Ok, perfecto. Eh, ¿Te lo tienen que notificar? Sí, hay disposición en el sentido de la única forma en la que te pueden hacer saber que tienes un... Dentro de lo que es el estatuto orgánico de una de las empresas subsidiarias que al día de hoy ya desaparecieron, que fueron extintas, eh, había facultades específicas para una posición que una de sus obligaciones es esa, notificar los ajustes a la facturación. Entonces, te lo tienen que notificar. Desafortunadamente, una muy mala práctica que está teniendo Comisión Federal de Electricidad a nivel nacional es la negativa a entregarte tu notificación de ajuste. Y tú te enteras que tienes un ajuste porque llegó el personal con una orden de corte, te cortan y dices, oye, espérame, si yo ya pagué, no debo. No, tienes un ajuste, vaya a las oficinas y allá arréglelo, ¿no? Entonces, ahí es como te enteras que tienes un ajuste y empieza el peregrinar de los usuarios del servicio de energía eléctrica. A dónde voy, con quién voy, y te traen de una oficina a otra, y que con la de ajustes y que con este, un problema, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? O sea, si ves que te van a cortar, a ver, espérame, ¿por qué me vas a cortar? Porque tienes un ajuste. ¿Dónde me lo notificaste? Si ya me lo notificaste, bueno, ok. Entonces, vemos si ya podría ser procedente el tema de la suspensión del servicio de energía. Si no me lo has notificado, yo no tengo conocimiento. Es que le venimos a hacer una revisión hace 2 meses. Sí, pero a mí no me has dicho cuál fue el resultado de esa revisión. Entonces, mientras yo no tenga conocimiento del resultado de dicha revisión, pues no puedo acercarme a pagar algo que desconozco que debo, ¿no? Entonces, sí, sí tienen la obligación de notificarte, no lo están haciendo. Hay mecanismos también con los cuales los podemos obligar a que nos notifiquen, para, pues, salvaguardar de ahí los derechos del usuario de energía eléctrica, ¿no? Y la segunda pregunta que me hacías de si es o no es autoridad. Como bien dices, hace como pato, camina como pato, ¿no? Tiene pico de pato, pero ¿qué crees? Aquí nos salió que no es pato, que sí es ornitorrinco. Aquí sí aplica esta. Eh, no es una autoridad, no está considerado como una autoridad. Si nosotros revisamos el Código de Comercio, artículo 75, que señala precisamente cuáles son los actos de comercio, encontrarás que una de sus fracciones señala que los contratos de suministro. Entonces, al ser un suministro de energía, entra dentro de la categoría de un acto de comercio. Entonces, desde 2013, más o menos, la Corte, en una nueva interpretación del contrato de suministro que existía en ese momento, hace una nueva interpretación, deja sin efectos los criterios anteriores y determina que la relación que existe entre CFE y los usuarios de energía eléctrica es una relación de coordinación, es decir, entre particulares. Eso de alguna manera nos acota mucho al tema del juicio de amparo, ¿no? Nos limita en mucho porque nos obliga ya a irnos a las acciones mercantiles y elimina al 100% la acción administrativa ante el Tribunal de Justicia Administrativa. En mi opinión particular, creo que está bien porque los plazos son muy cortos para este tipo de situaciones, ¿no? Sobre todo porque pues no te notifican, o generan documentos, pues sobre la marcha, conforme van viendo los amigos de comisión. Entonces, al ser los plazos muy cortos en materia administrativa, pudiéramos caer ahí en esa parte de la pérdida de derechos para impugnar este tipo de determinaciones, ¿no? Entonces, eh, en lo personal considero que sí es viable el tema, o que sí es correcto más bien, esa interpretación que hizo en su momento la Corte de quitar la materia administrativa, quitarle el carácter de autoridad
y ponerlo en un plano de igualdad entre Comisión Federal de Electricidad y usuario de servicio de energía eléctrica en un plano de coordinación en materia mercantil. Ahora, hubo muchas dudas derivado de la reforma constitucional del año pasado, donde el 27, 28 y 29 de la Constitución se modifican para regresarle ese poder y ese control sobre todos los recursos a la nación. Dentro de ellos, evidentemente, pues entra Comisión Federal de Electricidad y Petróleos Mexicanos. Derivado de dicha reforma, eh, en marzo de 2025, el 18 de marzo de 2025, se publican en el Diario Oficial de la Federación la ley la ley del sector eléctrico que viene a derogar, que viene a abrogar la ley de la industria eléctrica que estaba vigente hasta antes de esta fecha, 18 de marzo del 25. Y también se publica la ley de la empresa pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad, que abroga la ley de la empresa productiva del Estado, Comisión Federal de Electricidad. Estas denominaciones de empresa productiva surgieron con la reforma de 2014 en materia energética, la reforma de Enrique Peña Nieto en materia energética, donde a la comisión la dividen. Comisión Federal de Electricidad sigue existiendo como ente principal, pero generan empresas subsidiarias. Dentro de esas empresas subsidiarias estaba CFE Distribución y CFE Suministrador de Servicios Básicos. Si por ahí la gente que nos está viendo tuvimos la oportunidad de revisar antes nuestros recibos, únicamente decía CFE y Comisión Federal de Electricidad. Y los recibos del año pasado, e incluso todavía los actuales, porque no han cambiado el formato, sigue diciendo CFE, suministrador de servicios básicos. Y ni cuenta nos dimos que nos cambiaron a nuestro suministrador, el que nos facturaba, el que nos... No, ni cuenta nos dimos. El usuario ni enterado estaba. Para él seguía siendo Comisión Federal de Electricidad. Pero jurídicamente ya era un ente distinto. Entonces se generaron esas dos empresas productivas subsidiarias, CFE Distribución y CFE Suministrador. Eh, entonces, ahora con estas reformas en los tribunales hubo mucha confusión en el sentido de, bueno, si ya regresó la Rectoría del Estado, si ya comisión por denominaciones empresa pública del Estado, muchos tribunales en materia mercantil o los juzgados de distritos en materia mixta, donde no hay especializados, empezaron a desechar las demandas diciendo que la vía ya era la administrativa. Sin embargo, pasaron por alto algo bien importante que viene en la ley del sector eléctrico. Su artículo quinto señala que en tratándose de temas de suministro de energía eléctrica, seguirá siendo aplicable el derecho mercantil. Entonces, con eso matamos cualquier duda, cualquier suspicacia de que la vía pudiera ser la administrativa o el amparo y que si es o no es autoridad, Comisión Federal de Electricidad. Entonces, en un resumen muy breve, todos los actos relacionados con el contrato de suministro se dirimen en la vía mercantil. Lo que sea fuera del contrato de suministro sí puede caber en la vía administrativa o en la vía del amparo, dependiendo del acto que tengamos, ¿no? No sé Qué si buen por ahí resumen. se aclaró. Sí, no, sí, qué buen resumen nos diste con esa última frase. Yo creo que lo vamos a ocupar para hacer un TikTok de eso. Estimado Gama, te ¿No se escuchas. escucha? Ah, Ah, exacto, ya. Ahí ya, eso. qué bueno que me dices. Sí, te decía que esta última frase, ese gran resumen de contrato de suministro, todo lo que tenga que ver con el contrato de suministro es en vía mercantil, es un gran Así resumen y es. justo de ese lado va encaminado la siguiente pregunta, que ya nos estás adelantando o que ya nos adelantaste con este contexto que nos das, ¿no? Siguiendo este ejemplo que estábamos realizando de, oye, pues ya me fueron a visitar, ya me llegó este aviso de cobro y ya nos explicaste que conforme a la reforma, pues no es un acto, que se pueda considerar como un acto de autoridad, sino un acto entre Ujú. particulares y debe de ser considerado en la vía mercantil. Eh, bajo ese
bajo esa consecuencia o bajo ese procedimiento y estas consideraciones que tú estás señalando, entonces, ¿qué vía es la correcta para impugnar? Que ya nos adelantaste que es la mercantil, pero ¿cómo? ¿Mediante un juicio? ¿Mediante porque, ante quién? Porque las autoridades, bueno, Ok. imaginemos, insisto en este ejemplo, esta persona que ya le llegó el aviso de cobro y le dice CFM de 200,000 pesos. ¿Qué hace? Ujú. O sea, ¿ante quién se acerca? ¿Cómo se impugna? ¿En dónde se impugna? ¿Con quién se acerca? Y sobre todo también una pregunta, ¿cuánto tiempo tiene? Porque luego pasa de, oye, pues encontré en mi casa este aviso, pero lo encontré, mi hija me lo dio, lo encontró desde hace 10 días y ahorita me está diciendo que ya lo encontró. Hay un plazo, este, y otra pregunta intensa, ¿qué pasa si no contesto? O sea, ¿qué pasa si digo, bueno, pues ahora sí que hasta las últimas consecuencias, no tengo ahorita dinero, no voy a contestar? Esas dos preguntas, ¿qué sucedería en estos ejemplos que acabamos de platicar, estimado Raúl? Interesantísimo, Gamaliel, interesantísimo. Y es el día a día, ¿eh? ¿Qué hago? Ya me llegó mi notificación del ajuste. Bueno, de entrada, tu contrato te dice que te puedes acercar con comisión para tratar de demostrarles que lo que ellos dicen no es correcto y les puedes ofrecer pruebas. Eso es lo que dice el papel, el contrato. La realidad es muy distinta. La realidad es, tú te puedes acercar con comisión y te van a decir, pues es lo que hay y hay que pagar. Oye, pero, y hay que pagar. A lo más que llega el personal de comisión es a decirte, pues tráigame un escrito. Si usted compró algún equipo recientemente, algún refrigerador, algún mini split, alguna pantalla, pues tráigame la factura, que la factura entre dentro del periodo que te estamos ajustando y ese consumo te lo puedo disminuir. Te hago un recálculo y en lugar de 200,000 pesos, en el ejemplo que tú pones, ya no me vas a deber 200, me vas a deber 150. ¿No? Dices, uy, pues para esas ayudas, pues mejor no me acerco, ¿no? Mejor no me ayude. ¿No? Pues mejor me quedo como estoy. Bueno, eso es lo que sucede en la realidad. Bueno, ¿qué puede hacer el usuario? De entrada, el usuario lo que puede hacer es acercarse a la Profeco. No va a resolver ahí su situación, pero sí es bien importante, y ese sí es un tip importantísimo, es acércate a Profeco, presenta tu queja. Y con eso, la ley de Profeco te protege para que no te suspendan el suministro eléctrico. Mientras vemos qué hacemos, pero protegido ya estás, ¿no? Tip importantísimo, ¿no? La ley de la Profeco hay disposición expresa en el sentido de la sola presentación de la queja ante la Profeco suspende las acciones de corte de CFE. Punto. Entonces, bueno, eso nos puede ayudar. Ojo, no significa que los recibos que me van a llegar de manera posterior estén protegidos también por esa queja. Es única y exclusivamente por los 200,000 pesos del ajuste. ¿Sale? Si llega un recibo posterior y llega la fecha de vencimiento y no lo pagas, te pueden cortar porque te van a decir, pues sí, el ajuste sí está ahí en Profeco, pero el recibo que ya se te venció, corte, ¿no? Entonces, de entrada, acércate a Profeco y con eso estarás protegido. Ahora, ¿qué debo de hacer? Como ya dijimos, ¿cuál es la vía? La mercantil. Derivado también de las reformas en el Código de Comercio, ya no hay limitación en la cuantía para la procedencia del juicio oral mercantil. Entonces, la vía correcta para impugnar este tipo de documentos, el aviso de cobro por ajuste a la facturación, es el juicio oral mercantil en términos del 1390 bis 1 del Código de Comercio. Esa es la vía correcta, ¿no? El juicio oral mercantil. Eh, en ese sentido, pues bueno, hay que cumplir con los requisitos del Código de Comercio para presentar la demanda tal cual. Y la otra pregunta era, ayúdame un poquito, El tema el, de si no contestan, porque si pues, no, si no me o defiendo, y si el no plazo, impugnan ¿no? más bien, Y el exactamente. plazo. El plazo.
esa es la otra que te decía que en mi opinión es algo que nos ayuda muchísimo en temas de pérdidas de derecho. Como no hay disposición expresa en el Código de Comercio respecto de la prescripción, nos vamos a la prescripción genérica que marca este cuerpo normativo, que son 10 años. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que vas a estar 10 años aguantando los cortes de suministro? Porque eso es lo que ellos tienen. Ahora, no perdamos de vista de que al ser un contrato bilateral, aunque sea un contrato de adhesión, pues también como usuarios tenemos ciertas obligaciones. Corremos el riesgo de que Comisión Federal de Electricidad el día de mañana también tenga opción a demandarte el cumplimiento del contrato de energía y el pago de dicha cantidad de 200,000 pesos determinada mediante el aviso de cobro derivado de la revisión realizada en tal fecha. Entonces, eh, ¿lo puedo dejar pasar? Pues sí, sí puedes, pero tarde que temprano te van a ir a cortar el suministro y tarde que temprano Comisión también podrá acceder a los medios judiciales para exigir el cumplimiento de dicho contrato de suministro de energía eléctrica, ¿no? Entonces, pues es un riesgo muy grande. Y como todo juicio, y sobre todo en materia mercantil, ¿no? Si no te defiendes, si Comisión te demanda el cumplimiento y no te defiendes, hay sentencia, pues es exigible y al ejecutar una sentencia, pues puede proceder en su momento el embargo de bienes para cubrir dicho adeudo, ¿no? Como en cualquier juicio de cualquier materia, ¿no? Entonces, ¿es importante defendernos? Sí. Entonces, la recomendación inicial sería acércate a Profeco para que suspendas las acciones de corte y por lo menos el suministro lo tengas. Acércate con el abogado especialista en mercantil que conozca los temas de Comisión Federal de Electricidad e impugna a través del juicio oral mercantil el aviso de cobro y la revisión practicada, ¿no? Así es. Estimado, qué buen consejo y no lo vayan a tomar en mal sentido de cualquier cobro a queja, ¿no? No importa, ya ahí me la voy ahí peleando, ¿no? Para que no me cobren No, ni nada. Digo, no, claro, ¿no? Porque tarde que temprano la Profeco le va a decir, ya tienes 2 quejas o 3 quejas abiertas, ya no te puedo recibir más. exacto, correcto, correcto. No lo tomemos como una forma de evadir el pago. Y, Así y es. una pregunta que me surge, como saben, mucha gente aquí en el programa, pues nosotros nos dedicamos más a la materia administrativa fiscal y me surge una duda. Imaginemos que ya le notificaron el cobro, él no supo qué hacer, el contribuyente, el particular no supo qué hacer y decidió pagar. Aquí aplica como en materia laboral el principio general de derecho de lo caído, caído, es decir, ya pagué y ya no lo puedo recuperar, o como tú bien dijiste, yo pagué. Después platiqué con Raúl Verde, me dijo, oye, fíjate que hay posibilidad de pelear. O sea, y tienes 10 días 10 años para pelear. ¿Puedo yo iniciar el procedimiento y si tengo una resolución favorable, solicitar ese pago de lo indebido? O si, insisto, aplica el principio general de derecho de lo caído, caído. Lo caído, caído. No, aquí, qué buena pregunta y bien interesante. Eh, no olvidemos que en materia mercantil se aplica supletoriamente el derecho civil, Código Civil Federal y todavía Código Federal de Procedimientos Civiles, ¿no? Supletoriamente. En el Código Civil Federal hay una disposición en el sentido de que la nulidad, eh, este, perdón, sí puede retrotraer los efectos de lo realizado posteriormente. ¿El pago puede convalidar dicha nulidad? Sí, sí lo puede convalidar, siempre que no existan vicios en el consentimiento. Si el aviso de cobro, si hemos tenido la oportunidad de revisar un aviso de cobro por ajuste a la facturación, en la parte final de dichos documentos viene que si no pagas en el plazo de 3 días,
te van a cobrar intereses a razón del 6% en términos de lo que establece el Código de Comercio, el interés moratorio al tipo legal. Y además será procedente el corte del suministro eléctrico. Entonces, al existir esas dos amenazas, tu pago no puede ser voluntario. Ya podríamos entrar entonces en el tema de demando la nulidad del aviso, demando la nulidad de la revisión y como consecuencia la restitución del importe pagado, porque ese importe pagado es fruto de un acto viciado. Al estar viciado de origen, todo lo demás también. Hay que demostrar esa coacción, ¿no? Habrá que demostrarlo. Hay que buscar, si te cortaron el suministro, pues hacernos de esa información para poder reclamar posteriormente la restitución de ese importe, ¿no? Entonces, sí hemos tenido sentencias en materia mercantil donde más bien donde han condenado a comisión a la devolución del importe pagado por el ajuste a la facturación. Así es. Perfecto, estimado Raúl. Cuando te digo que cuando hablamos temas tan interesantes y prácticos, el tema y el tiempo se va volando. Entonces, Bueno, la verdad es que queremos hacer ya una última pregunta y ojalá que también después de esta última pregunta nos compartas tus datos de contacto para quien quiera acercarse a ti, que tenga un tema de estos o que simplemente tenga alguna duda para conocer un poco más acerca de este asunto. Nos compartas tus datos. Y yo quiero hacer de esta última par de preguntas que van juntas, van de la mano. Y es justamente una recomendación práctica para aquellos consumidores que dicen, ¿sabes qué? Yo sí voy a demandar, yo no me voy a dejar. ¿Qué le recomendarías tú a esa persona que va, que va a demandar para que, digamos, tenga así una cierta tasa de éxito de, oye, haz esto para que pues, tengas a lo mejor una resolución favorable, ¿no? ¿Y qué mensaje le darías a estas personas que reciben estos avisos de cobro de 200,000, 300,000, luego ya he visto hasta de 700,000 pesos, ¿no? O así sea, es. es una barbarie. ¿Qué mensaje les darías también a estas personas? Y pues tus datos de contacto, estimado amigo. Claro que sí, amigo, con mucho gusto. ¿Qué le recomendaría al 100% de la población que sea usuaria del servicio de energía eléctrica y que se pueda ver envuelta en esta situación? No le tengamos miedo a Comisión Federal de Electricidad. Muchas veces, y te lo digo con conocimiento de causa porque me ha pasado es que no le vamos a ganar a la comisión. Y en manera de comparar, les digo, si los abogados que se dedican al administrativo y fiscal le ganan al SAT, porque nosotros que nos dedicamos a estos temas de mercantil no le podemos ganar a Comisión Federal de Electricidad. Es que es una empresa del gobierno, que sea una empresa del gobierno no exime que cometan arbitrariedades, que cometan ilegalidades. Entonces, la recomendación sería, no le tengas miedo a comisión. Si te acercas con un experto en materia mercantil que domine el juicio oral mercantil, sus particularidades, la audiencia preliminar, la audiencia de juicio, ofrecimiento de pruebas, todo lo que es la oralidad, si te acercas con un abogado experto al respecto, tienes una probabilidad de éxito muy alta. En mi experiencia, tengo más de 10 años, casi 12 años dedicándome a temas de Comisión Federal de Electricidad. En mi experiencia, el 95% de las revisiones están mal hechas, están incompletas, no cumplen con todos los requisitos. Entonces, si te acercas con el que sabe y conoce la materia, seguramente vas a poder obtener un resultado favorable. Y no le tengas miedo al juicio. Una de las grandes ventajas que nos ofrece la materia mercantil es que
puede solicitar la medida cautelar para efecto de que no se ejecute ni el cobro ni el corte, ¿no? Ahí varía un poquito el criterio de juzgado a juzgado. Te puedo decir que, por ejemplo, en el 10º circuito, Villahermosa, nos admiten la demanda en la vía mercantil y no nos fijan garantía para conceder la medida cautelar. Y la conceden en los dos sentidos. Para efecto de que no corte, si es que el usuario tiene energía eléctrica al momento de presentar la demanda y de la admisión de la misma, o bien para el efecto de que si ya la cortaron con motivo del ajuste, Comisión Federal de Electricidad restituya en el goce del suministro eléctrico al usuario hasta que se concluya el juicio. Aquí, como les digo, nos conceden dicha medida cautelar sin garantía. Me ha tocado en algunos otros circuitos, particularmente te puedo poner el ejemplo de la Ciudad de México, donde sí nos imponen una garantía, pero es una garantía del 10% del valor del ajuste. Entonces, puede ser hasta cierto punto asequible también para que el usuario pueda garantizar esa medida cautelar en el entendido de que, concluyendo el juicio, teniendo tu sentencia favorable, puedes recuperar dicha garantía y pues te haces de recuperas tu dinero en ese sentido completamente, ¿no? Entonces, eh, acérquense con los abogados que les puedan de alguna manera demostrar que conocen del tema, que conocen el mecanismo del juicio oral mercantil y que conocen también el tema de Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Porque no nada más es el tema de lo mercantil como lo conocemos, facturas, pagarés, cheques, contratos, no nada más es esa parte, no, sino también las particularidades que reviste Comisión Federal de Electricidad, ¿no? Entonces, no le tengas miedo ni al juicio ni al tiempo, porque vas a estar protegido con la medida cautelar y seguramente tendrás un resultado favorable a tus intereses en ese sentido, ¿no? Entonces, esa sería la recomendación. Y bueno, pues por último, mis datos de contacto. En Facebook me encuentran como Defensa Jurídica Integral, es una fanpage. Ahí encontrarán información particularmente relativa a Comisión Federal de Electricidad. Ahí subimos sentencias, demandas, algunos videitos de audiencias, extractos de sentencias, pues donde evidenciamos los resultados que hemos obtenido en contra de esta empresa pública del Estado para, pues de alguna manera, poder generar mayor certeza y mayor confianza en los usuarios que se acercan a solicitar nuestros servicios, ¿no? Teléfono celular, vía WhatsApp o llamada telefónica, ningún problema. Es 99 32 42 68 96 y mi correo electrónico es raúl.huertar@gmail.com, ¿no? Entonces, pues creo que la puerta está abierta para que la gente se pueda defender de estas situaciones, sobre todo pues que le afectan el bolsillo y el patrimonio, ¿no? Sí, no, y completamente de acuerdo en lo que platicábamos antes del programa, ¿no? Todas estas personas que, pues, como tú y yo, estimado amigo, que a veces, pues entre tantos gastos que tenemos, imagínate, gas, luz, comida, todo está más caro y de repente llega CFE y me debe 700,000 pesos, no, pues córtamela, ahorita pido unas velas y con Sí, eso, sí, o sea, si, con- si los amigos de las épocas de las cavernas vivieron con fogatas, jura lo que yo también podré, ¿no? En algún momento, ¿no? Exactamente, no Sí, lo no pude haber es dicho mejor. complicado. Así Pues es. bueno, pues bueno, estimados amigos, hemos llegado al final de este programa. A mí me encantan estos temas prácticos porque siempre no solo aprenden ustedes, sino también aprendemos nosotros. Y esa es la idea, que el conocimiento del derecho no solo se quede en la teoría, que también nos encanta, sino, a ver, no, lo práctico, tengo un problema real, fáctico, común, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, bueno, pues yo me voy muy contento, estimado Raúl, estimado Noé, creo que fue una sesión bastante interesante. Estimados amigos, estamos creciendo mucho en nuestro grupo de WhatsApp, Comunidad Juego Jurídico. Los invitamos a
pues, a que se unan, si es de su interés, escríbanos a nuestras redes sociales, en TikTok, El Juego Jurídico, en Instagram, El Juego Jurídico, en Twitter, incluso también para que nos vayan escuchando también en camino a la oficina, camino a la escuela. Estamos en Spotify, todos estos capítulos los subimos ahí con mucho gusto para ustedes, para que vayan aprendiendo de este tema y sobre muchos temas más que tenemos ahí en nuestra plataforma. Los invitamos a suscribirse, los invitamos a seguirnos, a formar parte de esta comunidad. Y pues bueno, sin más, yo me despido a nombre de nuestro invitado, el licenciado Raúl Huerta, y al nombre de mi socio, mentor y amigo, doctorante Noé Andrés Quiroz Morales. Yo soy el abogado Gamaliel y nos vemos en una nueva emisión del Juego Jurídico la siguiente semana en el mismo canal y en el mismo horario. Hasta luego, cuídense mucho.